Floricanto presenta. Número 37 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único. Cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No existe ningún otro. Jesús mismo lo ha confirmado. Dios es el único Señor. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. Después de haber afirmado, ¿no?, en la pregunta anterior, ¿qué significa decir que creo en Dios? Ahora se subraya que creo en un único Dios, en un solo Dios. Es decir, es la afirmación monoteísta, monoteísta frente al politeísmo y frente al ateísmo, obviamente. Bueno, desde el punto de vista filosófico, antes de entrar en la revelación, se puede llegar a la conclusión no solo de la existencia de Dios, sino de la existencia de un único Dios. Decíamos en algún número anterior cómo Dios nos ha dado una razón capaz de concluir en la existencia de un Dios trascendente que ha creado el mundo, y además también un Dios que es un único Dios, porque desde el punto de vista filosófico, afirmar la existencia de varios dioses es una contradicción. ¿Por qué digo esto? Si afirmamos desde el punto de vista de la razón, desde el punto de vista filosófico, que Dios es un ser supremo, creador de cielo y tierra, infinito, todopoderoso, a ver, dos infinitos no puede haber, porque entonces o lo es uno o lo es el otro. Dos todopoderosos, dos creadores de cielo y la tierra, no puede haber, ¿no? Por lo tanto, es una contradicción incluso racional la afirmación de 2, 3, 4, 5 dioses, porque entonces no afirma que Dios es un ser infinito, todopoderoso. Pero es que a esta conclusión que uno puede sacar desde la razón también se añade lo que desde el punto de vista de la revelación, ¿no? Desde la revelación podemos decir, desde la revelación Dios se ha mostrado con claridad, ¿no? La revelación de Dios al pueblo de Israel ha acontecido en medio de pueblos que eran politeístas. Y al comienzo de la revelación, en los primeros pasajes del Antiguo Testamento, se habla de que este Dios de Israel es un Dios más poderoso que los dioses de otros pueblos. Pero claro, según va avanzando se dice, no es que el Dios de Israel sea un Dios más poderoso, más bondadoso que el de otros pueblos. No, es que es el único existente. Es que los demás son falsos dioses, ¿no? Ha habido una conciencia progresiva en la revelación del Antiguo Testamento de pasar de decir ¿qué pueblo hay que tenga un Dios como el nuestro? A decir, no, es que solamente hay un Dios. Y en esa manifestación al final llega Jesucristo, ¿no? Jesucristo diciendo que no existe otro Dios y Él mismo se manifiesta como el único Señor. Fijaros una cosa, hay dos maneras de no ser monoteísta. Siendo creyente, no ser monoteísta, ¿no? Una es la de afirmar teóricamente la existencia de varios dioses, que como decía, afirmar la existencia de varios dioses es corromper el mismo concepto de qué es Dios, ¿no? Pero hay otra cosa que nos debiera de preocupar más, ¿no? Y es la afirmación práctica existencial de un politeísmo en nuestra vida, en la medida en que somos idólatras, en la medida que estamos adorando a cosas que no son Dios. Es otro tipo de politeísmo, no teórico, pero sí práctico, sí, digamos, existencial, ¿no? Fue Dostoyevsky quien dijo esa expresión de que no hay ateos, sino idólatras. Y se refería, ¿no?, al hecho de que cuando negamos, ¿no?, cuando el hombre niega la existencia de Dios, acaba adorando cosas, acaba entregando su corazón
ese corazón que solamente debe ser entregado a Dios, porque Dios nos ha dado un corazón para que haya un núcleo dentro de nuestro corazón que pide una totalidad de respuesta, que solamente puede en Dios encontrar su respuesta. Pues ese núcleo del corazón, cuando uno niega a Dios, ¿a quién se lo entrega, no? Entonces se convierte en un idólatra, porque se lo entrega al dinero, se lo entrega a su pasión por el fútbol, se lo entrega a la política, se convierte en un idólatra, ¿no? Por eso nos debiera de preocupar el hecho de que en nuestra vida haya otros señores. Mi corazón tiene otros señores, o mi corazón tiene un único Señor. Repito, el politeísmo, a veces, ¿no? Pues especialmente en Oriente, ¿no? Existen diversas religiones politeístas. El politeísmo puede ser una afirmación, digamos, conceptual de partida, pero también puede ser algo que de facto esté aconteciendo en nuestra vida, aunque en teoría seamos creyentes en un único Dios. Este punto 37 concluye con la siguiente afirmación, con la afirmación de que el hecho de que creamos en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, eso en absoluto compromete la afirmación monoteísta, que creemos en un único Dios. De hecho, la revelación que la Sagrada Escritura se hace del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se hace al mismo tiempo en el que se afirma que hay un único Dios. Tres personas distintas y un único Dios verdadero. Tendremos ocasión, obviamente, de desarrollar eso, pero ahora lo apuntamos sencillamente. Tres personas distintas y un único Dios verdadero. Las grandes religiones monoteístas, ¿cuáles son? Pues son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Y nadie se le ocurre poner, ¿no?, en cuestión que el cristianismo es una religión monoteísta por el hecho de que afirme que ese Dios, siendo uno, al mismo tiempo pues es trino en personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En resumen, ¿por qué profesamos un solo Dios? Primero, porque la razón así nos lo indica como razonable. Segundo, porque Dios así se ha revelado en el transcurso de su revelación. Y tercero, porque nuestro corazón solo puede tener un dueño. Hemos nacido del amor de Dios y nuestro corazón no debe de dividirse en falsos dioses o en idolatría, sino que nuestro corazón ha sido creado para entregarse plenamente a su Creador. Florica.